Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Vamos a empezar imaginando algo fascinante. Pensad por un momento que nuestro planeta, la Tierra, no es solo una roca gigantesca flotando por el espacio. No. Imaginad que es un enorme libro de historia de 4.500 millones de años. Y lo más increíble es que sus páginas, que son literalmente de piedra, están ahí, esperando a ser descifradas. Vale, entremos de lleno en esto. Nos plantea un misterio gigantesco, ¿verdad? O sea, ¿cómo se puede leer una historia tan sumamente antigua cuando obviamente no había nadie allí para escribirla? Bueno, pues los científicos actúan aquí como verdaderos detectives. Su trabajo es descubrir ese pasado no escrito, interpretando todas esas pequeñas pistas que el propio planeta ha ido dejando. Vamos a ver exactamente cómo lo hacen. Para entender esto bien, hoy vamos a seguir esta hoja de ruta. 1. Las teorías de la Tierra. 2. Los fósiles, que serán nuestras pistas del pasado. 3. ¿Cómo medimos ese inmenso tiempo geológico? Y 4. La gran escala de tiempo. Entender los métodos primero hará que esa línea temporal final tenga muchísimo más sentido. Sección 1. Teorías de la Tierra. Vamos a sentar las bases de cómo los primeros científicos veían la formación de nuestro planeta. En los inicios de la geología había un debate tremendo, un choque de ideas espectacular sobre cómo la Tierra había adquirido su forma. Por un lado tenías a los defensores del catastrofismo. Ellos decían que los paisajes se creaban rapidísimo, a base de eventos violentos y catastróficos, una idea de cambio brusco. Pero por otro lado estaba el uniformismo, y esta gente decía justo lo contrario, proponían que el relieve se había ido moldeando muy despacio, mediante procesos constantes a lo largo de un tiempo casi inabarcable. Entonces, el punto clave aquí es el actualismo. Es un concepto súper elegante que surge de todo ese debate. Básicamente nos dice que los procesos geológicos que vemos hoy en día ocurren exactamente igual que en el pasado. O sea, si te fijas en cómo fluye un río o cómo el viento desgasta una montaña, tienes la piedra roseta perfecta para decodificar las rocas más antiguas del planeta. Es la misma mecánica. Sección 2. Fósiles. Pistas del pasado. Es hora de presentar a los grandes protagonistas de nuestro misterio geológico. Fijaos bien en esta definición, porque es casi como nuestro gran mandato científico. Los fósiles son los restos de seres vivos o de su actividad que vivieron hace millones de años y se han conservado. Y claro, la ciencia que se dedica en cuerpo y alma a buscar, clasificar y estudiar todas estas pistas no es otra que la paleontología. Seguro que os suena. Sinceramente, pensar que algo orgánico pueda sobrevivir millones de años parece un milagro, ¿verdad? Pero la naturaleza es lista y tiene varios trucos de conservación. Tenemos la mineralización, donde la materia orgánica se cambia por minerales y se convierte literalmente en piedra. Luego está la preservación excepcional, como esos bichos atrapados en ámbar que a veces hasta guardan burbujitas del aire que respiraban hace millones de años. Es alucinante. Y por último, los moldes, que son básicamente las huellas o contornos que algo dejó en el barro de la época. Sección 3. Medición del tiempo geológico. Ahora la pregunta no es solo qué pistas tenemos, sino cuándo se quedaron ahí atrapadas. Ahora, lo realmente interesante de esto es que los investigadores usan dos tipos de relojes. La datación absoluta es la que busca el momento exacto, la fecha casi precisa del evento. Pero la datación relativa es más bien un sistema de orden. No te da una fecha exacta, pero te dice, oye, esta capa es más antigua que esta otra. Te dice que vino antes y que vino después. Para conseguir esa marca de tiempo súper precisa de la datación absoluta hay varias herramientas. Cosas como la dendrocronología para lo más reciente, la termoluminiscencia, las barbas glaciares, pero la auténtica estrella para el tiempo geológico profundo es la datación radioactiva. Es una técnica brutal porque usa elementos inestables de las rocas. Cada uno tiene una vida media, así que funcionan como un pequeño cronómetro natural incrustado en la piedra. Y para la datación relativa, necesitamos unas reglas lógicas para ordenar las páginas de nuestro libro, incluso sin tener ese cronómetro radiactivo. El principio de superposición, por ejemplo, nos dice algo súper lógico. Las capas de abajo se depositaron antes que las de arriba. Si a esto le sumamos otros como la continuidad lateral o la sucesión faunística, conseguimos un marco infalible para ordenar toda la cronología. Con el tiempo, estas capas de roca, que llamamos estratos, se van apilando formando series estratigráficas. Si todo ha ido sin interrupciones, las llamamos concordantes. Pero a veces la cosa se para, o la roca se erosiona y se pierde material. Entonces tenemos una serie discordante. A ese hueco, a ese salto en el tiempo donde sabemos que nos falta un trozo del capítulo, le llamamos discordancia. Pero claro, la Tierra se mueve constantemente. A veces hay fuerzas tectónicas tan inmensas que cogen estas capas de roca y las vuelcan por completo. Entonces, para asegurarnos de que no estamos leyendo el libro al revés, usamos los criterios de polaridad. Nos fijamos en detallitos físicos como la estratificación graduada, las marcas de las olas fosilizadas que llamamos ripples, o las grietas de desecación, que nos chivan exactamente en qué dirección estaba el arriba original.
Y atención a esto porque es vital. Dentro de esas capas hay algunas pistas que valen su peso en oro. Los fósiles guía. Son una herramienta increíble porque pertenecieron a animales o plantas que vivieron muy poco tiempo, pero que se esparcieron por todo el planeta. Son como marcadores maestros. Permiten a los geólogos datar capas rapidísimo y conectar la historia de continentes enteros que hoy en día están totalmente separados. Vamos a ver cómo encaja todo esto. Sección 4. La escala de tiempo geológico. El gran calendario de la Tierra. Como estamos hablando de miles de millones de años, tenemos que organizar todo este tiempo de forma jerárquica para que nos quepa en la cabeza. Va de lo más inmenso a lo más detallado. Supereón, eón, era, período y época. Si volvemos a nuestra metáfora del libro, es como dividirlo en tomos, capítulos, apartados y párrafos. El tomo más gigantesco, con muchísima diferencia, es el supereón precámbrico. Empezó hace 4.500 millones de años, justo cuando nació el planeta. Y fijaos bien porque este único supereón cubre la inmensa mayoría de la existencia de la Tierra. Es como un preludio larguísimo y súper extenso antes de que la vida compleja empezara a despuntar. Y entonces llegamos a este número crítico. Hace 538 millones de años empezó nuestro eón actual, el eón fanerozoico. Es un hito espectacular. ¿Por qué? Porque marca justo el momento en el que la vida pega un estallido de diversidad sin precedentes y empieza a dejar un rastro evidentísimo por todo el planeta. Y esto ilustra perfectamente cómo se organiza la historia reciente. El eón fanerozoico se divide en 3 grandes eras: la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. Son como las 3 grandes etapas de la vida compleja. Pasamos de los primeros invertebrados marinos a la famosísima era de los dinosaurios hasta llegar al mundo de hoy, dominado por los mamíferos. Dentro de esas eras tenemos periodos súper específicos, desde el Cámbrico hasta el Pérmico en el Paleozoico, luego el Triásico, Jurásico y Cretácico en el Mesozoico, y hasta llegar al Cuaternario en el Cenozoico. Y ojo, que los científicos no se han inventado esta tabla de la nada, ¿eh? Cada nombre, cada fecha aquí, es el resultado directo de todo ese trabajo de detectives, datando rocas y buscando fósiles guía del que hablábamos hace un momento. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, que sinceramente da mucho que pensar. Hemos repasado un archivo monumental de roca y tiempo. Y hoy, en la época del Cuaternario, nosotros somos los protagonistas absolutos. Al ver cómo nuestra actividad y la industria están cambiando el planeta, cabe preguntarse, ¿qué estratos geológicos vamos a dejar nosotros? ¿Qué firmas encontrarán los futuros paleontólogos dentro de millones de años cuando nos estudien? Porque pensadlo bien, el inmenso libro de la Tierra nunca deja de escribirse, y hoy la pluma la tenemos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.